Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. En esta ocasión, esta conferencia de misiones, vamos a tener como parte del desarrollo de la actividad una rendición de cuentas por parte de nuestros misioneros locales, quienes van a tener un tiempo aquí para presentar lo que han estado desarrollando y haciendo, presentando sus necesidades de oración. Y nosotros vamos a tomar un tiempo específico por cada uno de ellos para bendecirlos, orar por ellos y suplicarle al Señor que los fortalezca, que los dirija, que los sostenga, también que supla todo lo que se necesita para llevar a cabo esta maravillosa misión. Aprovecharemos el marco de esta conferencia también para tener un buen tiempo de oración y reflexión bíblica sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El miércoles pasado aquí tuvimos un tiempo de oración muy hermoso sobre este motivo. Compartimos con ustedes a través del WhatsApp, los que están en la lista de difusión de Joana, les compartimos algunos motivos de oración por este conflicto, en los cuales les pedimos encarecidamente se unan por esta oración global que la iglesia está haciendo, tanto por Israel como por los países palestinos, principalmente por los palestinos que viven en la franja de Gaza, que según las noticias de esta semana ha aumentado la cantidad de muertes, de heridos, con imágenes desesperantes, terribles, dolorosas, tanto en Israel por producto de la incursión de este grupo extremista Hamas, como lo que está sucediendo hoy en Palestina, específicamente en la franja de Gaza, y la muerte de civiles por causa de esta guerra. Nos unimos al clamor y a la oración, tanto por Israel como por los países palestinos, entendiendo la necesidad del evangelio y del arrepentimiento para los judíos como los musulmanes, suplicando al Señor que sus corazones sean abiertos al poder del evangelio, a la salvación de Cristo, que va a traer la verdadera y poderosa paz a este conflicto en el mundo. Y es la única esperanza del mundo. La única esperanza es la paz de Jesucristo y por ella debemos de suplicar y seguir orando. Así que el próximo miércoles aquí, en el culto de oración, oraremos, enfatizaremos esta oración y tomaremos un tiempo, traeré un mensaje específico sobre este tema el próximo viernes en la conferencia de misiones y estaremos orando por el conflicto en el Medio Oriente y la paz del mundo y la salvación de Cristo. Así que muy propicio que esta semana tengamos vigilia de oración para poder levantar nuestra voz en oración al Señor, a nuestro Señor e intercesor, mediador único entre Dios y los hombres, Jesucristo, por este conflicto y por la paz del mundo. Muy bien, oremos un momento por esta enseñanza de hoy, por este sermón, por este mensaje que Jesús va a traer a nuestros corazones para que prospere en nuestras vidas en todo lo que el Señor ha establecido que así sea. Padre, hoy te rogamos por la paz en el mundo, por la paz en Medio Oriente, por la salvación de los judíos, de los israelitas y por la salvación de los palestinos, de los musulmanes. Hoy oramos, Señor, por arrepentimiento. Hoy pedimos perdón por haber manchado una vez más la tierra de sangre inocente. Hoy te pedimos, Señor, con arrepentimiento genuino en nuestros corazones, que perdones todas nuestras faltas y nuestros pecados, aún los pecados tan abominables que hemos sido testigos en esta semana, que se han practicado contra inocentes en la nación de Israel y en la nación de la franja de Gaza. Hoy te imploramos, Señor Jesús, para que haya paz en Israel y en Palestina, para que la bendición de tu evangelio, Señor, resplandezca en estas naciones. Oramos por los cristianos que están hoy en la franja de Gaza y en Israel, instrumentos divinos de Dios ahora para testificarles a ellos
de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia y de tu amor, Señor. Que así sea. Dios, gracias por reservar este día para poder ser edificados a través de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hoy reunirnos aquí y colectivamente darte la gloria al reunirse la iglesia, el cuerpo de creyentes, de aquellos que somos llamados santos, no por méritos personales, sino por la santificación que nos has dado y la santificación que produces constantemente a través de tu palabra en nuestra vida. Es por eso, Señor, que hoy te pedimos, santifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias te doy, Jesús, por esta mañana que seremos edificados juntos como hermanos. El sermón de esta mañana le he titulado Ruego con ellos, o ruego por ellos más bien, ruego por ellos. La semana pasada, el domingo pasado, hice la introducción de 3 mensajes que vamos a estar compartiendo. El primero fue la semana pasada, el domingo pasado. Hoy tendremos la segunda parte y concluiremos de hoy en 8 días esta serie de mensajes sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 17, un capítulo maravilloso que define, describe una oración preciosa que Jesús hace al Padre y que según lo que hemos entendido del estudio de este capítulo, vemos que Jesús oró con 3 motivos específicos. Los primeros 5 versículos, Jesús ora por sí mismo, que como vimos hoy hace 8 días en el sermón dominical, creo que deberíamos de decir que Jesús ora dando gloria al Padre. Luego en el versículo 6 hasta el 19 encontramos una segunda sección de la oración de Jesús, donde Jesús concentra esa oración para orar por sus discípulos, por aquellos 11 discípulos que estaban a punto de verlo morir en una cruz. Finalmente, la última sección de este capítulo 17 de Juan, que serían los versículos del 20 hasta el 26, Jesús ora por todos los creyentes de todas las épocas. Y ese sermón lo vamos a tener de hoy en 8 días en el marco de la conferencia de misiones, el cierre de la conferencia de misiones. Así que cuando yo leí este capítulo 17 hace muchos años en mi vida, siempre albergué en mi corazón que este es un capítulo misional y lo vamos a entender profundamente así también de hoy en 8 días. Hoy vamos a concentrar nuestra atención en lo que hemos llamado la segunda parte de este capítulo 17, de esta exposición, de este momento maravilloso. Como dije hoy hace 8 días, el velo, la cortina se corrió y Jesús nos deja ver en este capítulo 17 un momento impresionante, un momento de oración íntima donde Él ora al Padre y glorifica su nombre. Una oración profunda como ninguna otra parte en la Biblia hay, y por eso creemos, sin duda alguna, que este capítulo 17 es el más hermoso y profundo de todos los capítulos de la Biblia, porque nos muestra al Hijo de Dios, al Dios Hijo, orando por el Dios Padre, manifestando su obra y su voluntad. Así que les invito a abrir su Biblia en Juan capítulo 17. Hoy profundizaremos en la segunda parte, a partir del versículo número 6. Jesús ora por sus discípulos. Y dice el Señor en esa oración, que quedó registrada aquí por el apóstol Juan. Verso 6. A los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti.
porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos todavía están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué hermosísima oración. Leyéndola nuevamente esta semana, pensé como pastor y dije, qué oración tan profundamente pastoral hace Jesús aquí. ¿Cómo Jesús descubre el corazón pastoral en esta oración? Y manifiesta y nos enseña su amor como un pastor santo, el pastor más glorioso de todos, que muestra su amor por sus discípulos. Pero también entendí algo de esta oración. Jesús está aquí actuando como un sacerdote, como dice Hebreos, el gran sumo sacerdote. Un sacerdote que se presenta ante Dios en nombre del pueblo, en este caso sus discípulos. Un sumo sacerdote que presenta su sacrificio ante Dios por sus discípulos, que se presenta frente al Padre para presentar delante de Él a sus discípulos y suplicarle por ellos. Y hay algo que es destacado aquí en este gran sumo sacerdote, y es que en esta segunda sección que hemos llamado así, en Juan capítulo 17, Jesús hace una oración por sus discípulos, reconociendo y diciendo al Padre, ellos, los que me diste, los 11 discípulos, ellos son un regalo que viene de ti. Esos son un regalo, le dice el Señor a su Padre. Son un regalo que viene de ti. Jesús le dice al Padre en el verso 9, a los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ese versículo lo desgrané un poco porque me pareció absolutamente relevante entenderlo bien. Jesús introduce una expresión al decir al Padre en su oración con toda intención, a los que me diste. Y en esta segunda sección es importantísimo que nosotros, para descubrir la profundidad de esta oración, entendamos a quién se está refiriendo Jesús en esta oración. A los que me diste. ¿Quiénes son estos que me diste? Son sus discípulos. Pero hay algo en esta frase que me llama mucho la atención. ¿Por qué Jesús le dice al Padre y se refiere a sus discípulos como aquellos que Él le dio? Hay algo que todos los creyentes y los discípulos de Jesús tenemos que comprender
claramente. Y es el papel del Padre, de nuestro Dios, en nuestra salvación. Esto tiene discusiones centenarias. Ya tiene muchos años la iglesia de estar discutiendo cuál es el rol del ser humano en la salvación y cuál es la parte de Dios. Pero yo no voy a entrar en ese debate en esta predicación. Yo lo que voy a reconocer es algo que la Biblia sí enseña y dice. Y es que el ser humano puede llegar a ser salvo solo si y si Dios el Padre interviene en ese acto soberano de darle a nuestro corazón la posibilidad de creer en Él y en su obra poderosa. Jesús reconoce al decir, a los que me diste, hace un reconocimiento en esa oración al Padre de su soberanía, de la soberanía divina que existe para que el ser humano alcance la salvación. Jesús reconoce la necesidad de que Dios intervenga en la salvación del ser humano, pues es imposible para el ser humano alcanzar la salvación por un mérito propio. Piense, como se lo he enseñado siempre, ¿qué mérito teníamos para que nosotros fuéramos salvos? ¿Qué mérito podía yo darle a Dios o a Jesús para que Él me salvara? ¿Qué condición podía yo darle a Él para que Él tomara la decisión de salvar mi vida? La Biblia dice lo siguiente en Efesios capítulo 2, verso 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Para el apóstol Pablo es absolutamente claro en esta expresión que en el ser humano no existe, naturalmente hablando, ninguna condición para merecer ser salvos. Todo lo contrario, lo que dice Pablo es que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestras transgresiones. Éramos enemigos de Dios, le habíamos dado la espalda al Señor por causa del pecado. No había ningún mérito, no había ninguna posibilidad, no había ningún recurso, no había tecnología, no había inteligencia, no había recursos humanos que pudiesen posibilitar la salvación. Todo lo contrario, hicimos exactamente todo lo contrario. Tomamos el camino totalmente opuesto a la salvación. Por eso creo que esta expresión, a los que me diste, reconoce que el Padre es el que nos ha dado la vida eterna, la vida espiritual. Si no hubiese sido por Él, seguiríamos muertos, seguiríamos estando muertos, como lo he enseñado aquí, biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos, porque nunca hubiésemos alcanzado vida y vida eterna. Por eso es que creemos que es Dios quien ha iniciado la obra salvadora en el corazón del ser humano y que el ser humano por sus propios recursos no puede alcanzar salvación. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Eso qué significa? Que el acto de la salvación media la intervención divina del Dios Todopoderoso, que es el que pone en nuestro corazón la posibilidad de tener una fe salvadora. El poder creer en Él es una obra de Él. No hay mérito en nosotros. Y esto tiene que doblarnos las rodillas, hacernos caer delante de Él en un acto de adoración y rendición al decirle con todo nuestro corazón, ha sido tu mérito, es por tu obra, es por tu favor, es por tu gracia, no hay mérito en mí, todo es gracias a ti, Señor. Si hoy creo, fue porque un día me diste la posibilidad de creer. Tuviste misericordia y gracia para mí y me diste esta clase de fe salvadora para que hoy yo pueda reconocer tu obra, tu amor y tu sacrificio. Y yo alabo ese día y alabo tu nombre por ese favor que me has dado de haber traído a mi vida salvación y vida eterna. Tome en consideración este motivo de adoración. Tome en consideración adorar a Dios por esta causa, porque no habría otra forma de que usted hoy esté aquí creyendo en Jesucristo y teniendo una fe salvadora si Él no hubiese
tomado la decisión de acercarlo a la verdad. No hay mérito en nosotros. Pablo dice en Romanos capítulo 9, verso 16, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y fue por misericordia de Dios que Él hizo que nosotros hoy creyéramos. Pues es la misma misericordia que estamos orando. Es esa misma misericordia que Él tuvo conmigo, con usted y con todos nosotros, es la que pedimos y suplicamos haya en Palestina y haya en Israel, que haya en Ucrania, que haya en África del Norte, que haya esta gracia al ser humano en el mundo entero, porque es la única forma en que habrá salvación, vida, esperanza y fe. Jesús dice que aquellos que el Padre le dio venían de un lugar, dice del mundo. Y ese concepto mundo que Jesús usa allí es bien interesante, porque el mundo no se trata del planeta Tierra, se trata de un sistema. Cuando Jesús dice mundo, se refiere al sistema maligno, el sistema impío, anticristiano, gobernado satánicamente, un mundo que se opone a Dios y a todo lo que se parezca, donde ellos mismos, el mundo creó a través de ese sistema demoníaco, creó sus propias religiones, creó sus propios dioses para oponerse al plan perfecto de salvación de Dios. Jesús reconoce que los discípulos que el Padre le dio venían del mundo, estaban en el mundo, fueron tomados del mundo, de ese sistema demoníaco. Jesús en esa oración dice entonces que esos discípulos que fueron dados por el Padre ya no son del mundo, venían del mundo, pero ya no le pertenecen a Él. Colosenses 1:13 dice Pablo, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso mismo aconteció con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Nosotros también estábamos en el mundo. Como dije en el texto anterior, estábamos muertos en nuestras transgresiones. Estábamos en el mundo, en ese sistema corrupto, impío, anticristiano. Pero el Señor nos liberó de ese dominio de la oscuridad. Tome nota, un segundo acto de adoración en esta predicación. Fuimos librados de ese dominio de la oscuridad y fuimos trasladados del reino de las oscuridades, de las tinieblas del mundo, a un reino de gloria, de salvación, de misericordia y vida eterna, que es el reino de Cristo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago reconoce que el mundo como sistema anticristiano es una condición, es un mundo espiritual que está gobernado por la corrupción, cuyo padre y Dios es Satanás. Eso es el mundo. Pero de ahí dice Jesús, Dios el Padre le dio a sus discípulos. Y dice más, Jesús dice, y a estos que me diste, a los que fueron tomados del mundo, a los que el Padre me dio, yo les revelé su nombre. Jesús reconoce que sus discípulos habían sido tomados del mundo, fueron arrebatados del mundo, porque Él les reveló el nombre del Padre, el nombre del Padre. Y hay dos verbos allí, o más bien un verbo, revelar, que es sobresaliente en esa expresión de Jesús. ¿Qué es revelar? Jesús les manifestó, les dio a conocer, Jesús les mostró con sus palabras, con su conducta y con sus hechos, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Dice, le reveló su nombre. Y ese término nombre significa que Jesús le dio a conocer a sus discípulos la naturaleza, los atributos y el carácter
del Dios glorioso y eterno. De tal forma que cuando Jesús dice en esta oración al Padre, yo les revelé tu nombre, lo que quiere decirle Jesús al Padre es, yo revelé quién eres, cómo eres, cuál es tu carácter, cuál es tu naturaleza, cuáles son tus principales atributos. Porque la más grande revelación de Dios al mundo ha sido, es y será Jesús. Entonces tiene sentido que Jesús le haya dicho esto en esta oración. Yo les revelé tu nombre porque aquí estoy, he hecho la tarea, estoy a pocas horas de la crucifixión, estoy a pocos pasos de llegar a la cruz, he cumplido la misión, he cumplido la tarea, he hecho lo que me encomendaste, les he revelado tu nombre, yo soy la revelación de tu nombre. Es lo que quiere decirle Jesús al Padre en esta oración. Yo le revelé a estos discípulos tu nombre. Ellos se han dado cuenta de tu nombre porque me han visto a mí. Y quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre, dijo Jesús en el aposento alto. Colosenses 1:15 dice Pablo, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Allí mismo en Colosenses 2:9 Pablo reitera, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Hebreos 1:3, qué bello este versículo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y Él es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús refleja el brillo de la gloria de Dios, porque Él es la fiel representación de lo que el Padre es. Él es la imagen visible de un Dios que es invisible. Entonces no existe otra revelación más grande del Padre que Jesús. Porque Jesús concentra la más grande revelación de nuestro Dios. La revelación de Jesús mediante la autoridad del Padre hizo entonces que los discípulos, sus discípulos, fueran liberados del mundo. Y Jesús sigue diciendo en esa oración de Juan 17, a estos que me diste, a los que fueron tomados del mundo, aquellos que les di a conocer tu nombre, estos respondieron, dice Jesús. Ellos respondieron a la revelación obedeciendo su palabra. Allí sí está la parte nuestra. Esa es la parte nuestra. La parte de Dios es acercarnos a la revelación, es mostrarnos a Cristo. Y la parte nuestra, dice Jesús en esta oración, porque ellos obedecieron tu palabra. Jesús admite que sus discípulos son un regalo del Padre y que ellos han obedecido la palabra del Padre. Y esta es la respuesta necesaria en el ser humano para alcanzar la salvación. Obedecer la palabra de Dios para así alcanzar una fe auténtica y una fe salvadora. No bastaría simplemente con decir y repetir una oración como nos han enseñado tradicionalmente. ¿Qué pasaría con una repetición vana donde no hay obediencia a la palabra de Dios? Pero al guardar la palabra de Dios, los discípulos habían probado que eran verdaderos discípulos, con excepción de un llamado Judas Iscariote, uno que parecía ser discípulo, pero que nunca lo fue. Fue lo que conocemos un discípulo falso, que por la dureza de su corazón, que por la inquebrantable condición de un corazón pecador que no quiso arrepentirse, quedó excluido de esta salvación. Damos gracias a Dios, porque ha sido Él
así lo he entendido hasta aquí en esta exposición, quien nos dio la potestad y la capacidad de creer en Él. Y ahora nosotros tenemos la condición y la tarea de obedecer su palabra. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Un discípulo, una discípula de Jesús, es un ser humano que es acercado al Padre mediante la revelación de Jesucristo y que en esta revelación decide obedecer cada día de su vida la palabra de Dios. Según Juan capítulo 17. Ahora bien, gracias a la fe salvadora y a la obediencia a la palabra de Dios, es que los discípulos de Jesús, dice Jesús en Juan 17, verso 9, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Los discípulos entendían la misión que el Padre encomendó a Jesús. Sus discípulos sabían, porque Jesús se los había revelado, se los había enseñado muchas veces, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era quien decía ser. Número 2, ellos sabían que Jesús vino del Padre. Y número 3, que solo Jesús tenía palabra de vida eterna. Por eso Jesús dice, ellos saben con certeza, así lo dice en la oración, ellos saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Déjeme hacer en esta exposición un paréntesis. No sé si lo dije la semana pasada, pero aprovecho para decirlo hoy. Algunos analistas, estudiosos de la Escritura, han dicho que en este capítulo 17 sucedió en un momento muy particular. Ellos suponen que cuando Jesús y los discípulos salen del aposento alto, luego de que lavó los pies, luego de que cenaron, hicieron una última cena, Jesús y los discípulos salieron del aposento alto porque Jesús se dirigía hacia el huerto de Getsemaní. Y según los expertos, este capítulo 17 sucede cuando Jesús está caminando hacia el huerto de Getsemaní rodeado con sus discípulos. De tal forma que cuando vemos en nuestra imaginación cómo pudo suceder esta oración, Jesús probablemente va caminando y va orando en voz alta y los discípulos están escuchando esta oración. Y eso me parece relevante decirlo aquí, porque en este momento Jesús le está diciendo al Padre y los discípulos están escuchando. Ellos saben con certeza y ellos están escuchando esto. Probablemente Mateo, Juan, Jacobo se están preguntando, ¿sabemos esto con certeza? ¿Sabemos con certeza que Jesús salió del Padre? ¿Sabemos con certeza que el Padre nos dio al Hijo? ¿Y sabemos con certeza que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para redimir el pecado del mundo? Jesús le dice esto en la oración al Padre y sus discípulos lo están escuchando. Y entonces Jesús sigue reconociendo en esta preciosa oración, verso 9, ruego por ellos. Ruego por ellos, se está refiriendo a los 11 discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Dios ruega al Padre por sus discípulos, diciéndole al Padre, Señor, muestra amor por toda la humanidad. Siempre oró Jesús por la humanidad, pero en este momento no está orando por la humanidad. Jesús no está orando por Israel, no está orando por Palestina, no está orando por el mundo. Él está orando específicamente por los que le diste, los que me diste, dijo Jesús. Por supuesto que Jesús anhela la salvación del mundo. Por supuesto que su propósito fue global, no para 11 hombres. Pero en este momento de esta oración, Jesús se olvida del mundo, se concentra a orar por sus 11 discípulos. Jesús le dice al Padre,
porque por medio de ellos he sido glorificado. Ruego por ellos, porque por medio de ellos he sido glorificado. Jesús reconoce al Padre en esta oración. Los discípulos están escuchando, porque ellos son tuyos, son tuyos. Claro, porque al ser del Hijo, son del Padre. Por lo que mismo dice Jesús acá, lo que dice Jesús es, todo lo que es mío es del Padre, y lo que es del Padre es mío. Eso nos habla de la unidad, de esa divina unidad entre el Padre y el Hijo. Y al ser del Padre, al ser del Hijo, hemos sido adoptados a la familia de Dios mediante Jesucristo. Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Una de las grandes manifestaciones que somos de Dios, que somos de Cristo, es la evidencia del Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros. Es una de las grandes evidencias espirituales y bíblicas de que le pertenecemos a nuestro Señor, y si le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, como dice Jesús en esta oración, le pertenecemos al Padre. Le pertenecemos al Padre, somos del Padre. Jesús reconoce el valor de los 11 discípulos que obedecieron la palabra de Dios y dice que por medio de ellos yo he sido, dice Jesús, por medio de ellos he sido glorificado. Y este es un término que la semana pasada lo estuvimos ampliando cuando dijimos que Jesús le pide al Padre que Él sea glorificado en Él, en el momento de la crucifixión. Qué oración tan impresionante. Cómo Jesús le dice al Padre, glorifícate, hasta en el momento de la cruz. Y aquí estamos viendo algo que es también muy revelador, porque le dice Jesús al Padre, por medio de ellos he sido glorificado. ¿Cómo? ¿Cómo Jesús es glorificado mediante los discípulos? Porque desde entonces y hasta el día de hoy, la fe en Jesús como Hijo de Dios, en cada uno de nosotros, le da gloria a Él. La gloria de Dios se muestra y manifiesta en el mundo mediante sus discípulos. Así es como Dios estableció este plan de redención para el mundo. Él ordenó que la gloria de su nombre sea manifiesta a través de sus discípulos. Por eso hace unos minutos, cuando estábamos orando por el Medio Oriente, oré diciendo, Señor, bendice a los discípulos, a los creyentes que están en Gaza, que están en Israel. Porque comprendo esta revelación de Juan 17. Cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida y en este mundo. Y es que nuestra vida dé gloria a Dios. Que a través de nuestra vida demos testimonio de gloria de Dios. Que a través de nuestro testimonio, la forma en cómo pensamos, la forma en cómo hablamos y la forma en cómo actuamos, dé gloria a Dios. Como lo dijo Pablo en 1 Corintios 6, que nuestro cuerpo dé gloria a Dios, porque es templo de Dios. Lo que implica, lo que he enseñado siempre aquí, que el manejo de nuestra sexualidad y la expresión de nuestra sexualidad y la forma en cómo vivimos nuestra sexualidad y la forma en cómo comunicamos nuestra sexualidad tiene que dar gloria a Dios. De tal forma que aquella sexualidad que no se apega a la revelación de Dios no dará gloria a Dios. Por más que nosotros queramos acomodarla al mundo moderno y por más que hoy existen doctrinas erróneas de la interpretación de la Escritura que nos quieren hacer pensar de que existe algo así como una teología liberal, moderna, del mundo contemporáneo, donde entonces usted puede darle gloria a Dios con su cuerpo, piense lo que usted piense, crea lo que usted crea, sienta lo que usted sienta, se perciba como se quiera percibir. Pero darle gloria a Dios con el cuerpo implica que nuestro cuerpo tiene que cumplir el diseño y el propósito que Dios estableció.
aunque la ideología del mundo, qué bueno que expliqué el tema del mundo, porque a veces vemos el mundo como un tema extraterrestre, y es este el sistema en el que vivimos, es un mundo lleno de ideologías contrarias al Evangelio, es un sistema que está cargado de ideologías anticristianas. Y a esta generación nos ha correspondido entender más que nunca esto, porque esta es una generación, el mundo posmoderno, que ha abandonado liberalmente, abiertamente a Cristo, que le ha dado la vuelta, la espalda a Cristo, que se ha consagrado a hacer exactamente lo contrario de lo que enseña la Escritura. Entonces, hoy lo que estamos viendo a través de todo este movimiento ideológico anticristiano es efectivamente una de las más grandes manifestaciones del mundo en la época cristiana. Si hay una evidencia de lo que es un mundo anticristiano, es este que tenemos hoy. Porque el ser humano se ha empeñado en un ejercicio consciente e intencional a hacer todo lo contrario de lo que Dios ha enseñado y establecido en su palabra. Porque el mundo moderno ha dicho que esto es una basura, que la revelación de Dios es un absurdo, que esto es para gente de otra época, que esto es para gente ignorante, que la fe es para gente estúpida, no para gente de este momento de la historia. Pero nótese, ¿cuál momento de la historia? ¿Cuál momento de la historia? ¿Y cuál inteligencia ha mostrado el ser humano? ¿Cuál es la inteligencia a la cual se jacta el ser humano hoy? ¿Olvidarse de Dios? ¿Sacar a Dios de su historia? ¿O intentar hacerlo? Porque ¿quién puede sacar a Dios? Como lo hemos enseñado aquí, que una oración que es ineficiente es decirle a Dios: Señor, te pedimos que intervengas en esto. Él está en todo momento y en todo lugar. Pero el ser humano en su necedad ha intentado bloquear, rechazar, quitar a Dios. Y esa es la manifestación del mundo y de la necedad del corazón del ser humano. Si quieres seguir a Cristo, tendrás que negarte a estas ideologías. Tendrás que resistirte a ese movimiento de sistema, a ese sistema anticristiano. Tendrás que renunciar a ese mundo, porque ya no eres de ese mundo. Si quieres ser cristiana, cristiano, si quieres ser un genuino discípulo, discípula de Cristo, vas a tener que ser valiente. Porque como vimos en este capítulo, un día van a ser odiados, serán odiados por esta causa. Y eso lo estamos viviendo hoy. En el ataque ideológico y espiritual que vive la iglesia contemporánea, producto de estas corrientes ideológicas que están persuadiendo a millones de seres humanos. Y hay algunos que se les ha ocurrido una brillante forma de interpretar esto, y es tratar de conciliar el mundo con el reino de Dios. Al mundo con la palabra de Dios. Y entonces les ocurre una imaginación tremenda, llamado esto teologías liberales. Tengan cuidado con esas teologías liberales que hoy se predican por doquier en las redes sociales, donde entonces le dicen a la gente: no, pero es que no hay que ser tan radical, dejémosle el radicalismo jamás, nosotros no tenemos que ser así, nosotros somos llenos de amor, tenemos que aceptar esto y lo otro más. Y bueno, es que lo que pasa es que la gente no sabe interpretar el evangelio. Eso que usted está diciendo que es pecado, ya en este mundo no lo es, pastor. Eso era hace 2000 años. Teología liberal, en un intento por conciliar el mundo con el reino de Dios, para conversar y hacer algo así como una obra demoníaca, porque no hay otra forma de describir eso. Eso ha traído engaño y ha traído debilidad, desconcentración y desorientación a la iglesia de hoy, produciendo, déjeme decirle esto porque me desvié el tema hace rato, si se dieron cuenta, pero lo único que provoca la teología liberal son discípulos falsos. No hay otra forma de definirlo bíblicamente. Aquellos que intentan conciliar el mundo con Cristo, es inconciliable porque son dos reinos distintos, pero aquellos que hacen un intento nefasto por hacer esto, y hoy está eso cargado en nuestras iglesias evangélicas, quienes tratan de hacer esta conciliación, lo único que van a producir son discípulos falsos,
Y me voy a atrever a decir una frase muy fuerte, un discípulo falso en el marco de Juan 17, como lo fue Judas Iscariote. Cerramos el paréntesis pastoral. Entonces, ¿cómo dice Cristo aquí? Por medio de ellos, está refiriéndose a los 11, ellos están escuchando. Jesús camina hacia el huerto de Getsemaní y ellos están escuchando la oración. Y Jesús les dice al Padre, por medio de ellos he sido glorificado. He dicho que la fe que viene del Señor, la fe salvadora que Él produce en nosotros, le da gloria a Él y es una manifestación de su gloria en el mundo. Hemos sido testigos por años, gente que pasa aquí se burla de nosotros y aplauden como si estuvieran creyendo, o nos dicen improperios, nos han dicho ofensas, burlas. Pero ¿sabes algo? Cada vez que pienso en eso, pienso en este versículo. Se burlan, nos persiguen porque estamos dando gloria a Dios. Hoy que salió la pandereta aquí en nuestra celebración, eso le provoca comezón a cierta gente. Eso le provoca una especie de repulsión a muchos. Pero comprenda esto, en la medida que nos rechazan por causa de Cristo, en la medida que nos aborrecen por causa de Cristo, nosotros estamos dando gloria a Dios. Es una evidencia de que damos gloria a Dios. Porque que un grupo de gente se reúna un domingo en la mañana para cantarle al que vive para siempre, es una forma y una manifestación de darle gloria a Dios. Y nos hemos unido a darle gloria a Dios hoy. Nos hemos unido. La gloria de Dios se muestra y manifiesta en el mundo mediante sus discípulos. Por supuesto que sí, es lo que Jesús está diciendo. Por lo tanto, somos llamados a reflejar la luz de Cristo en el mundo dominado por las tinieblas. De esta forma es como damos gloria a Dios, a través de su amor, a través de sus obras de salvación y vida. Por eso nuestra meta es y será siempre dar gloria a Dios, dar gloria a Dios con todo lo que somos, con todo lo que hacemos y bajo cualquier circunstancia. Volvamos a Juan 17, verso 11 y cerremos este sermón. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, dice Jesús en la oración. Ya los discípulos han escuchado esto muchas veces, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos los protegía, qué hermoso pastor, y los cuidaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse. Allí está la frase, eligió perderse el discípulo falso a fin de que se cumplieran las escrituras. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Incompatible el mundo con el reino de los cielos. No te pido que los quites del mundo, ojo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús le dice al Padre en esta oración, ya no voy a estar en el mundo. Jesús está consciente de su partida, está a pocas horas de su crucifixión. Él vuelve a la presencia del Padre, pero Jesús está rogando aquí por sus discípulos, los discípulos que se quedarán en el mundo. Jesús ruega, dice, Padre Santo. ¿Se acuerda cómo comenzó la oración? En el verso 1, le dijo Padre, ¿se acuerdan? La semana pasada lo estudiamos. Pero ahora le dice Padre Santo. Ahora dignifica y reconoce la santidad, ¿lo ven? ¿Por qué? Lo vamos a ver.
Jesús ruega por sus discípulos por dos razones en esta parte. La primera de ellas, por la protección. Jesús está interesado en que sus discípulos sean protegidos. Y él ora al Papá Dios, para que el Padre proteja a sus discípulos. Jesús le dice: protégelos con el poder de tu nombre, así como Él los protegió mientras estuvimos juntos. Creo que esto es déjeme hacer otro paréntesis pastoral aquí. Creo que esto tiene una gran lección para nosotros padres y madres. Es un motivo de oración perfecto. Lo practicamos en casa y se los recomiendo a ustedes también. Oren por sus hijos de esa manera. Señor, te pedimos protección por nuestros hijos, que sean protegidos por el poder de tu nombre. Aquí Jesús ora por sus discípulos como un padre, orando al Padre para que sean protegidos sus discípulos. Esta protección divina que Jesús pide a Dios para sus discípulos produce unidad espiritual, porque Él dice: para que sean uno, lo mismo que nosotros, Padre e Hijo. En el caso de los creyentes, esta unidad es producida por la presencia del Espíritu Santo, quien produce el amor común por el Señor, el compromiso para obedecer su palabra y el afecto por su pueblo y aborrecer el pecado. ¿Por qué nos amamos en la iglesia? Ayer lo explicaba durante la celebración de la Cena del Señor en Grano de Oro de Turrialba. ¿Por qué la iglesia tiene que amarse? ¿Por qué los hermanos tenemos que amarnos? ¿Por qué tenemos que guardar la unidad? Aquí hay una evidencia espiritual y bíblica de esto. Jesús nos está diciendo: protege a los discípulos, protégelos para que sean uno, para que haya unidad. Ahora Él nos dio el auxilio del Espíritu Santo, su presencia, quien va a producir en nosotros esta clase de amor para estar unidos y ese compromiso por obedecer la palabra, el afecto por su pueblo y aborrecer el pecado. Jesús le dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Por eso Jesús ruega por la protección espiritual de sus discípulos, diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. A ver, ¿por qué Jesús le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo? ¿Por qué se lo dijo? La respuesta la hemos dado. Porque esos discípulos ahora tienen una tarea, y es reflejar en el mundo el amor de Cristo, llevar al mundo el mensaje de la salvación. ¿Por qué no pueden ser quitados del mundo? Porque aunque no le pertenecen al mundo, el mundo es la misión de los discípulos. Ah, qué bonita misión nos diste, Señor. Esa fue la misión que Él encarnó. Esa fue la misión que Él llevó al precio de su propia muerte. Y ahora lo que Él está diciendo en la oración, para que escuchen también los discípulos: no se van a ir conmigo, no se les va a ocurrir irse conmigo, porque ustedes tienen que quedarse aquí para que puedan manifestar mi gloria al mundo, para que puedan enseñar la gloria al mundo. Un paréntesis, ¿se dan cuenta de algo? Esta oración que Jesús hace llegó hasta nuestros tiempos, nos alcanzó a nosotros. Fue tan potente y gloriosa esta oración que llega hasta nuestros días, porque nosotros somos un fruto de esta gloria de Dios. Somos el fruto de la gloria del testimonio que Cristo puso en la vida de sus discípulos. Y nosotros ahora somos esos discípulos que también somos encomendados a ir al mundo, lo reflejaremos en la prédica de hoy en 8, a mostrar esa gloria de Cristo, como sus discípulos lo hicieron hace 2000 años. Por eso Jesús le dice al Padre: no te pido que los quites del mundo. Tienen una misión, tienen que dar el testimonio, tienen que reflejar la gloria, porque alcanzaremos al mundo perdido mediante la revelación del Evangelio. Y esa tarea es única de la iglesia. No existe otra organización, grupo humano, no existe ninguna ente
ONG que tenga esta misión. Somos nosotros, la Iglesia de Jesucristo. Una iglesia que está esparcida en todo el mundo y que hoy alabo a Dios que hay Iglesia de Cristo en la Franja de Gaza, que existe Iglesia de Cristo en Ucrania, que existe Iglesia de Cristo en Jerusalén, y oro por ellos para que reflejen la gloria de Dios en estos territorios. La presencia de los discípulos en el mundo no es para que hagan una amistad con el mundo. Santiago hace una advertencia en el capítulo 4, verso 4. O gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El deseo más grande del enemigo, nuestro adversario, Satanás, es arrebatar a un discípulo de la fe salvadora. Pero confiemos, 1 de Pedro 1:5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Observo con un grado de preocupación a muchos cristianos a veces obsesionados contra el diablo. Déjeme decirle algo de esta oración de Jesús. Jesús está orando al Padre para que sean protegidos sus discípulos del enemigo. ¿Está claro? Pero ¿cómo es que ataca el enemigo a un discípulo de Cristo? ¿Cómo es que el enemigo, en este marco de pensamiento, de esta revelación que hemos estudiado hoy, ataca a un discípulo? Satanás tiene una estrategia fundamental y es intentar derribar en nuestra vida la fe salvadora. ¿Cómo lo hace? Muchos métodos, pero hay uno particular que es el que quiero observar hoy aquí. Las falsas doctrinas. ¿Por qué la falsa doctrina? Porque la falsa doctrina tiene una capacidad impresionante de persuadirte que esa mentira es una verdad. Pero es una verdad que atenta contra la verdad bíblica, que amenaza la verdad de Dios. Y Jesús está entendiendo esto porque sabe que los discípulos iban a enfrentar la persecución, pero también iban a enfrentar las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Y Jesús anticipa esto pidiéndole protección al Padre para sus discípulos de ese acecho que él anticipaba, sabía que iban a experimentar los discípulos por causa de las corrientes de este mundo, porque una de las manifestaciones que el mundo hace con el Evangelio es tratar de confundirlo, ensuciarlo, llenarlo de mundo. Y como vimos, según Santiago, cuando el mundo se introduce para ensuciar la verdad, lo que produce es una mentira. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces los discípulos no somos amigos del mundo. Estamos en el mundo con la misión, pero no somos amigos del mundo. Pero tengamos cuidado porque el mundo tiene una estrategia y es la falsa doctrina para engañarnos y hacer un intento demoníaco de robarnos la fe salvadora. Por eso vemos a Jesús orando con tanto ímpetu aquí. Primer motivo de oración, por la protección. Y el segundo, Jesús ora para que sus discípulos sean santificados. Es el segundo gran motivo de oración que Jesús hace aquí. Jesús ruega por la santificación de sus discípulos, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El maligno intentaría activamente descarriar esta obra de santificación. Así lo ha hecho durante toda esta era cristiana. Pero el Padre garantiza la obra de santificación en la vida de nosotros los discípulos mediante la palabra de verdad, por el poder del Espíritu de la verdad. Por eso Jesús le pide al Padre: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios revelada en las Escrituras es el recurso espiritual para la santificación de los discípulos, pues ella, y solo ella, es la verdad de Dios. Santifícalos por la verdad.
porque los discípulos son capacitados por la obra evangelizadora del mundo para que por medio de su testimonio Jesús sea glorificado y la gente en el mundo conozca la verdad, reciba la verdad. Por eso finalmente Jesús le dice al Padre: como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Pero eso lo vamos a dejar allí, porque de hoy en 8 vamos a profundizar en esto. ¿Por qué fuimos enviados a este mundo? ¿Y en qué consiste nuestra misión? Mientras tanto, considere algo. Jesús oró en esta oración maravillosa por 2 motivos especiales: que seamos protegidos y que seamos santificados en su verdad. Hoy termino este sermón diciendo: gracias, Jesús, pues considero tu protección, tu amor y tu cuidado a favor de nuestras vidas. Hoy reconozco que tengo un perfecto intercesor en los cielos que está clamando por cada uno de nosotros, por la generación de iglesia que nos correspondió vivir, en un mundo que te aborrece, un mundo que te aborrece, que te odia, y que aquí está tu iglesia, tu pueblo, llamados a obedecer y a servir. Por eso quiero invitarte a estar en pie conmigo. Algo que he descubierto al estudiar Juan 17 es que reconozco el papel intercesor de Cristo por cada uno de nosotros. Reconozco esa tarea de un Cristo que intercede por sus discípulos. Aquí, en esta sección de hoy, lo vimos orando por los discípulos que tuvo a su lado. Pero de hoy en 8 vamos a ver cómo Él oró por cada uno de nosotros. Pero mientras llega ese día, si Él no ha venido antes por segunda vez, vean lo que dice Hebreos capítulo 7 y terminemos con esto, con este pensamiento bíblico. Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Ese es Cristo, este es Jesús, a quien hoy nosotros hemos decidido adorar, amar, servir y testificar en este mundo. Llévese esto en su corazón, por favor. Este Cristo intercede por usted y por mí. Al igual que Juan 17 nos enseña que Él rogó al Padre por la protección y la santificación de sus discípulos, Él también, tengo certeza, lo está haciendo por nosotros hoy, para que seamos protegidos, para que seamos santificados. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Hoy, Señor, como lo dijo Pablo, creemos que estás a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy, Señor, queremos adorarte y agradecerte y bendecirte y darte todo el honor y darte toda la gloria. Hoy nos has mostrado una maravillosa revelación de tu palabra, del Cristo poderoso e intercesor que clama al Padre por sus discípulos.
que ora al Padre por sus discípulos. Jesús le dijo al Padre: así como tú y yo somos uno, te pido que ellos y nosotros sean uno. Uno, Señor, en ti. Hoy me uno a tu oración, clamándote, Señor, por la iglesia, por nuestra iglesia, pero también por la iglesia en el mundo, para que esta iglesia sea protegida del maligno. Protégenos, Señor, con el poder de tu nombre. Líbranos de toda mentira, de todo ataque que ha venido a nuestra mente a través de esos pensamientos de temor, de inseguridad, pensamientos de muerte, de ansiedad, de angustia, de miedo excesivo. Líbranos, Señor, en el nombre de tu Hijo, como dijo Jesús en esta oración, por el poder de su nombre. Porque el Dios Todopoderoso le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Cristo. En su nombre también se reveló la naturaleza divina del Padre, su poder, su gloria, su misericordia. Por eso, Señor, hoy los que están luchando contra esta manifestación del enemigo, sean fortalecidos en el poder de tu nombre. Aquellos, Señor, que también quizás están escuchando enseñanzas diversas de este mundo que a veces traen esta asociación diabólica entre mundo y algo de Biblia, tergiversando la verdad, ensuciando o intentando hacerlo más bien la verdad de Dios. Señor, cuídanos de toda falsa doctrina, cuídanos en esta generación de información, de mensajes de a 3 minutos. Mucha gente educa su mente a eso, a estar recibiendo mensajes de minuto, de 30 segundos. Tenga cuidado, péselo todo, valórelo todo, piense bíblicamente, estudie la Biblia. Por favor, no seremos santificados viendo videos de Instagram, seremos santificados en la verdad, amados hermanos. No somos santificados por medios tecnológicos, seremos santificados por medio de la verdad. Y su palabra, dijo Jesús aquí en Juan 17, tu palabra es la verdad. ¿Cómo santificas tu pensamiento? ¿Cómo santificas tu vida? Quizás le has pedido a Dios: santifica mi corazón, mi mente y mis pensamientos. Aquí está la salida. Él lo va a hacer cuando le abras tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. Esto es lo que va a producir la palabra en ti: vida, santificación, restauración, libertad, liberación. Te lo aseguro, lo ha hecho conmigo, lo sigue haciendo hoy. Te lo aseguro, lo he visto hacerlo en mil personas. Lo hará en ti, te lo prometo. Pero acércate a la santificación. Acércate a la verdad. Acércate a ella creyendo en Él y en su revelación pura y gloriosa, como lo hemos hecho los cristianos desde hace 2000 años. Señor, gracias por esta predicación donde nos has mostrado que eres el Salvador divino, poderoso, que clama e intercede por sus discípulos. Y que aquí estás, Padre, para sostener y fortalecer a tu iglesia aún en este tiempo. Por eso me uno a las palabras de Cristo en esta oración. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. El mundo es nuestra gran misión, es nuestra gran tarea y es nuestra gran responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida se convierta en un reflejo de tu gloria, que realmente y genuinamente podamos dar esa gloria. No solo aquí un domingo por la mañana, sino allá en casa, en el vecindario, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en el colegio, donde estemos. Cuando estemos frente a un conflicto, cuando estemos frente a una tentación, cuando estemos ante una adversidad, cuando estemos pasando una prueba de enfermedad, que realmente podamos manifestar tu gloria
que ese es el llamado y el propósito en el cual nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, porque hay demasiado mundo a veces y muy poca de tu santificación en nosotros. Que esta exhortación valga la pena en esta mañana, que nos orientemos más a la santificación y por supuesto menos al mundo, porque ya no le pertenecemos a él. Gracias, Cristo. Gracias. Nos esperamos el viernes 7 de la noche, vigilia de oración. Venga, oremos por Israel y por Palestina juntos. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.